Tu artículo de tapa de hoy, la nota principal del cohete a la luna digital, se llama La Dolorosa. La Dolorosa en el barrio que se le decía La Cuenta, ¿no? Cuando tenés que agarpar. Cuando te pasan la cuenta. Y está ilustrado por uno de esas animaciones maravillosas que arman entre Alejandro Ross y Silvia Canosa, que es el billete de 100, la Evita del billete de 100, pero una pobre Evita, digo, que está llena de curitas en el rostro, ¿no? Y sí, es lo que planean, es lo que quieren hacernos. Entonces, realmente, y digamos, el presidente del coloquio de la ACLE, Fernando Orís de Roa, dijo que se vienen cambios profundos, dolorosos y onerosos. Y como si eso no fuera suficiente, dice, los que implementen estos cambios lo van a hacer sin contemplaciones ni emociones. Me quedo más tranquilo. Y los empresarios los van a apoyar y sostener. Bueno, yo digo, sin emociones, bueno, hay una excepción, que es la carcajada de Federico Brown, ¿no? Eso es una emoción, la carcajada, ¿no? Sí. Ahora, ¿quién es Orís de Roa? Orís de Roa fue el embajador de Macri en Washington, que planteó abiertamente un canje de las decisiones sobre seguridad, terrorismo y narcotráfico que quiere Estados Unidos por la apertura del mercado norteamericano para productos argentinos. Ahora, la parte argentina se cumplió a pie juntillas, porque por decreto Macri modificó en forma absolutamente inconstitucional 3 leyes. Un decreto no puede modificar 3 leyes. La ley de defensa nacional, de seguridad interior y de inteligencia nacional, para que las Fuerzas Armadas pudieran intervenir en esos campos que las leyes le vedan. Y Alberto Fernández lo derogó al poco tiempo de asumir ese decreto. En cambio, en la parte de Estados Unidos se cumplió muy parcialmente. Ahora, Orís de Roa fue director de una empresa que cambió varias veces de nombre, como es típico en las empresas del grupo Macri. Cambian permanentemente de nombre para que se les pierda el rastro, para que no sea fácil reconstruir, digamos, la historia de sus trapisondas. El primero se llamó Citrus Trade Famayá, después se llamó Argenti Lemon y luego se llamó San Miguel. Franco Macri se la vendió al grupo Bemberg. No sé si a nuestros oyentes les suena el apellido Bemberg. Es probable que no, porque es un apellido, digamos, que fue el apellido central de la oligarquía argentina hasta la década de 1950, cuando el peronismo le expropió buena parte de sus bienes al descubrir todas las maniobras de evasión impositiva que realizaban, y luego siguió existiendo pero camuflado con otros nombres, porque era demasiado evidente. Digamos, Perón escribió mucho sobre el grupo Bemberg, lo llamó el epítome de la corrupción en la Argentina, que compró a los 3 poderes del Estado, etcétera, etcétera. Lo único que sí consiguió Orís de Roa con este trueque de seguridad por negocios fue que se abriera la importación de limones, que es lo que vendía él y Macri. Y esto fue tan evidente que Donald Trump, que era un hijo de puta pero un jodón al mismo tiempo. ¿Por qué en tiempo pasado? Porque ya fue. ¿Vos decís? Sí. Digo, me puedo equivocar, pero yo digo. Sostiene Berbisky. Trump, en una reunión internacional, lo vio entrar a Macri y lo saludó diciendo limones, limones. Lemons. Bueno, dejemos por un ratito a los empresarios católicos, pues vamos a volver a ellos.
y vayamos a algunas cosas de mayor actualidad. Mr. Magoo tuvo un ataque póstumo de peronismo similar al de Matías Culfas. Les agarran en el final del peronismo. Es como la extrema unción. Al final hay como una redención. Su peronismo siempre es póstumo. Claro, y digo, volviendo al ya que venimos, digo, a los empresarios católicos, para seguir en esta línea. Están siempre acechando que un ateo se muera para que vaya un cura corriendo a darle la extrema unción y que el tipo totalmente boludo en el lecho de muerte acepte tragarse la píldora. Hay casos famosos, ¿no? Lo intentaron con Leopoldo Marechal, por ejemplo, que había sido católico, que había dejado el catolicismo y se había hecho de una de las confesiones cristianas no católicas, y trataron de de recuperarlo. Sí, de recuperarlo. Bueno, Culfas, en la renuncia, dijo que el desarrollo del país y el fin de la pobreza son la razón de mi vida. Nada menos. Y la interminable carta de renuncia que Magoo le asestó al presidente Alberto Fernández dice que seguiré trabajando y actuando por una patria más justa, libre y soberana, pero se abstiene de precisar dónde y con quiénes lo hará. Ni cuál. No, claro, cuál. Sí, cuál patria, sí. Pero además, mira, hay una cosa muy llamativa. Es decir, pero vos lees el párrafo, ¿y esto a qué viene? En la carta de renuncia, Mr. Magoo le dice a Alberto: busqué ser su ministro de Economía desde que se conoció su candidatura. ¿A qué viene esto en el momento en que se va? Bueno, nosotros hemos publicado que la candidatura de Magoo para el Ministerio de Economía le fue sugerida al presidente por Alicia Bárcena, que es la directora de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, la CEPAL. ¿Por qué? Porque dijo que el maestro y protector de Mr. Magoo, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, era muy amigo de Kristalina Georgieva y de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Entonces, esta mención de Magoo a su intención de ser ministro de Alberto, lo que procura es, en el momento que se va, que su imagen no quede empañada por el aliento del Fondo Monetario. Pero queda. Máximo estuvo el jueves en el Partido Justicialista de Escobar y de alguna forma se refirió a todo esto que estás diciendo, ¿o no? Sí, muy claramente. Por un lado dijo, más dolor. Él se refería nada más que a Georgieva, no a Oris de Roa. Pero bueno, dijo, ¿por qué definen que las únicas acciones que se pueden tomar son dolorosas para la mayoría? ¿Cuándo le van a dar un respiro a la gente? ¿Hasta dónde van a ser capaces de llegar? Pero escuchemos en su propia voz lo que dijo el diputado Kirchner. Dale. Fácil que ser dirigente haciendo lo que te dice AEA, lo que te dice el fondo. Qué fácil ser dirigente político y te invitan a lucirte en la tele para responder que bueno, hay que hacer un ajuste y que es doloroso y que pobre la gente. Lo mismo aparte, los argentinos venimos escuchando del 9 de diciembre de 2015. Si ustedes pusieran estas declaraciones de Georgieva en boca de Macri del 2016, del 17, del 18 y del 19, era lo mismo. Sacrificio, sacrificio, pero nunca resultados. Es hora que el sacrificio de un pueblo tenga valor y pueda tener registro ese pueblo en el día a día de su vida. Esa es la verdad. No me interesa lo que digan los medios, me interesa saber que podemos levantar la voz
defender lo que queremos, soñar lo que queremos y lo que es más importante que soñar, materializarlo y construirlo para poder llevar adelante aquello que nos comprendimos en 2019. Si alguien quiere saber cómo se gana en el 2023, es entendiendo cómo se ganó en el 2019. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeras. A pelearla, a no aflojar. Hay que seguir dando la pelea. Acá estamos. Hay otro párrafo de Máximo sobre Guzmán, sobre Mr. Magoo, y sobre Cristina, que me parece también interesante escucharlo. Escuché a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse muy mal y de muy mala manera. Por ejemplo, a mí no me importa, me tiene sin cuidado, pero a la compañera Cristina, y se abrazaron a Guzmán, los dejó tirados, y ahí está Cristina otra vez poniendo la cara para sacar esto adelante. A ver cuando aprenden, a ver cuando aprenden que dar debates y discusiones internas no significa ponerse del lado de Drácula si es necesario para tener razón. Ahora, Alberto sintió la puñalada en la espalda de Mr. Magoo. Sí, claro. Hay una frase de Alberto que me la dijo a mí el lunes 4. No tiene perdón. Fue la torpeza política más grande que vi en mi vida y la mayor muestra de egoísmo que he visto. Ahora, si el fastidio del ministro era con Cristina, la forma que eligió para dejar el gobierno equivale a cortarse la cabeza, ponerla en una bandeja y llevársela a Cristina y ponérsela a sus pies. Ya que Alberto eso no me lo dijo, pero yo me imagino que parte del fastidio de él es ese. Digamos, él lo bancó frente a las críticas de Cristina y Mr. Magoo le hizo el mejor servicio a Cristina en esa polémica con él. De ahí el propio Alberto, ayer en Tucumán, después del discurso en la Casa Histórica, en una entrevista con una señal de noticias de cable, también dijo que era una irresponsabilidad lo que hizo Guzmán y que es parte de una desestabilización institucional, ¿no? Ahora, estas cosas, ¿no? Digo, se anunció la designación de la sucesora de Mr. Magoo, Silvina Batakis, e inmediatamente empieza otra batalla de retaguardia. Primero la portavoz Gabriela Cerruti y después varios competidores oficiosos se apresuraron a comunicar que su nombre había sido sugerido por el presidente del Banco Central, Miguel Pese, y o por el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, es decir, que responde al presidente y no a Cristina. Este realmente es un torneo muy insustancial, al cual se sumó inmediatamente el ministro Scioli, pues Bataki fue ministro de Economía en su segundo mandato en la gobernación bonaerense, y el domingo, cuando la estaban buscando para ofrecerle el cargo, el que sabía dónde encontrarla era él, de modo que y él mismo se la contabiliza en su activo. Pero la historia es un poco más compleja, porque, digamos, Silvina Batakis, ¿cómo llega a la provincia de Buenos Aires? No llega con Scioli. Ella llega durante el gobierno de Felipe Solá. ¿Y por qué llega? Porque Néstor Kirchner, que era el presidente, formó un equipo encargado de supervisar las cuentas de Solá en la provincia de Buenos Aires. Sí, Kirchner y Solá tuvieron una relación siempre muy conflictiva, de recíproca desconfianza. También por parte de Solá de fascinación, lo cual hacía que él sufriera mucho la desconfianza de Kirchner, porque él lo amaba a Kirchner. Pero nunca lograron llevarse bien.
Bueno, ese equipo que Néstor mandó para revisar las cuentas a Felipe, lo encabezaba Carlos Fernández, que después fue ministro de Economía de la Nación, y lo integraban Hernán Lorenzino, que después fue ministro de Economía de la Nación, el del Me Quiero Ir, Alejandro Arlía, que después fue ministro de Scioli, y Silvina Batakis, que después fue ministro de Scioli. Estos economistas eran los supervisores de las cuentas de Felipe. Cuando termina el gobierno de Felipe y gana Scioli, quedan en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que la candidatura de Scioli estaba muy condicionada por Kirchner. A mí me pareció, digamos, un error la candidatura de Scioli para la provincia de Buenos Aires. Lo discutí con Kirchner y Kirchner decía, no, pero lo vamos a tener totalmente controlado, porque el ministro de Economía, el Banco de la Provincia, todo eso lo vamos a controlar nosotros. Después esto se vio que era relativo, que cuando las papas quemaban no fue tan simple como Kirchner creía, ¿no? Ahora, el deterioro fiscal de la provincia, digamos, que le preocupaba a Kirchner cuando gobernaba Solá, se agudizó cuando asumió Scioli. Sí. En 2007. Sí, fue evidente. Porque, digamos, el deterioro fiscal se cubría con deuda, con endeudamiento. ¿Por qué? Porque Scioli no quería afectar a los sectores de la zona núcleo de la oligarquía, que habían tenido una valorización de sus campos del 50% debido a los precios que volaban de la soja, equivalente a lo que está ocurriendo ahora. Lo que pasa es que ahora hay la motivación es la guerra. Entonces, en vez de cobrar allí, lo que Scioli hizo fue aumentar el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto regresivo, que pasó a representar el 75% de la recaudación. Y tuvo que ser el gobierno nacional, que ya era de Cristina, el que forzó a Scioli a decretar el revalúo fiscal con información provista por aquella célula kirchnerista dormida en la provincia de Buenos Aires. Esa es la historia, digamos, de Batakis en relación con Scioli antes de ser ministra de Economía de Scioli en el segundo mandato. Y además, digamos, Scioli se llevó bien con ella, y anunció que si ganaba la elección presidencial en el 15 ella iba a ser su ministra de Economía. Ahora, en esta carrera, digamos, para decir es mía, por ejemplo, no se anota Eduardo de Pedro. A pesar de que Batakis fue la pieza de su gabinete en el Ministerio del Interior, que hasta el día anterior a su designación en Economía, articuló la relación de la nación con las provincias. Lo que pasa es que de Pedro es reacio a los de récord y muy cuidadoso con el on the record. Ahora, ¿por qué hubo tanta satisfacción en el interior, los gobernadores, con el nombramiento de la griega como ministra de Economía? Porque Mr. Magú se comprometió con el Fondo Monetario a cortar las transferencias discrecionales a los gobiernos subnacionales. Es decir, el ajuste que Mr. Magú comprometió con Kristalina Georgieva pasaba, entre otras cosas, por cortarle el chorro a las provincias. Entonces llega la griega, que desde el Ministerio del Interior ha mantenido una relación absolutamente fraternal con los gobernadores, y los gobernadores sienten alivio, no nos va a pisar el tubito, no nos va a quedar sin oxígeno. Estas son las cosas que no se ven, pues se está viendo todo el tiempo el puterío, digo, Batakis ha declarado comprensión por la importancia del equilibrio fiscal, y Georgieva destacó eso, que en la conversación que tuvieron Batakis dijo eso. Que lo tenga o no lo tenga es otra cosa, ahora no puede decir otra cosa, esto es obvio. Ahora, para ella el equilibrio fiscal no pasa por reducir las transferencias a las provincias ni por mezquinar aumentos salariales, y ya ha dicho que los salarios no son la causa de la inflación.
Bueno, esto hace que las patronales y su representación política estén afilando las espadas contra la griega. ¿Ustedes se acuerdan la frase de Luis Juez cuando en la Bolsa de Comercio de Córdoba le preguntaron qué proyectos iba a presentar como senador y dijo: muchachos, nosotros no vamos a presentar ningún proyecto, lo que vamos a hacer es bocharles todo lo que ellos propongan, no los vamos a dejar gobernar? Con esa sinceridad brutal que tiene el cuartetero Juez. Cuartetero. Sí, cuartetero Juez. Bueno, ahora Patricia Bullrich dijo prácticamente lo mismo. Dice: no hay que caer en la tentación, lo cual supone que alguien puede tener esa tentación, de aprobar alguna ley que proponga el oficialismo. No tenemos que darles ninguna herramienta. Bueno, es lo mismo que hicieron en el año 10, cuando formaron el Grupo A, y no les fue bien en las urnas al año siguiente. Cristina habló en el Calafate el viernes. Estaba lo primero Cristina y después Alberto, al revés que la semana anterior. Y ahí ella le hizo un guiño a los gobernadores y dijo que solo 9 provincias generan más dólares de los que consumen, y enumeró provincias con las cuales la relación de ella no es la mejor, pero Santa que Fe, no, Córdoba, claro. Santa Fe, Córdoba, otras que sí, como Buenos Aires, Santa Cruz, y otras que ni, como Chubut. Pero dijo que las que mayor déficit de divisas causa es la ciudad autónoma, con 7.000 millones de dólares anuales. Ahí apareció Rodríguez Larreta, le dijo: está mal el dato. Digo, porque ese dato es el dato de el comercio de bienes. En el de servicios se equilibra, porque la ciudad autónoma exporta servicios, según dijo Rodríguez Larreta, por 7.000 millones de dólares anuales. Yo no tuve tiempo, digamos, en estos días vertiginosos, de chequear el dato si es cierto, pero lo que sí es cierto es que Rodríguez Larreta dijo eso, que hubo ese diálogo entre Rodríguez Larreta y Cristina. Ahora, digamos que Cristina haya dicho eso, que Alberto haya hablado del gobierno de Macri como habló, del endeudamiento como habló, lo que muestra es que, digamos, han formado las carretas en círculo y que el fuego graneado se dirige hacia afuera. Y en Tucumán, Alberto dijo que no hay grandes diferencias entre él y Cristina. Bueno, a algunos se olvidaron de avisarles que comenzó una nueva etapa. Se quedaron afuera del círculo de las carretas. Sí, siguen tirando, disparando para adentro. Siguen disparando para adentro, ¿no? Es decir, un ex piquetero de La Matanza que cree en Papá Noel y que no tiene pelos en la lengua, pero sí en el cerebro del lado de adentro, acusó a Cristina de estigmatizar los movimientos sociales, pasando totalmente por alto que fue él mismo el que comenzó la cacería contra los movimientos sociales al acusar al polo obrero de quedarse con una comisión de cada plan, lo cual ha dado motivo a una causa judicial. Ahora, a mí me parece que más importante que repasar, digamos, cómo llegó Batakis a su despacho actual, es ver si los acuerdos que hay en la cúpula del Frente de Todos son tan sólidos y tan amplios como se necesita para resistir el embate de quienes intentan forzar el colapso del gobierno y frente a ellos sostener medidas que contraríen al poder real. Poder real que tuvo su expresión en el coloquio de Agde, que es curioso porque empalagado de expresiones compasivas hacia los excluidos de la mesa, propio de lo que es el episcopado católico, ¿no? Eso es ACDE, ¿no? Digo, me vuelo que se vienen los empresarios católicos nuevamente como prometiste. Así es. El año pasado, hacen un foro todos los años, el año pasado pasaron un video del Papa Francisco que instó a los patrones
a no fugar sus ganancias a los paraísos fiscales. Esa es una traducción muy piadosa, porque no son paraísos fiscales, son guaridas. En inglés sería paraíso, sería tax havens, pero en inglés en realidad son tax havens, que no son paraísos sino guaridas. Es una traducción realmente piadosa la del Papa. Ahora, el Papa exhorta a no fugar las ganancias a las guaridas o los paraísos fiscales, pero ¿qué es ACDE? ACDE es una asociación de accionistas o directivos de grandes empresas transnacionales o de origen local pero transnacionalizadas, y la mayoría de ellos están registradas justamente en esas guaridas offshore. Y algo que digamos el común de la gente no sabe o no tiene presente es que la Iglesia Católica controla la ACDE por medio de un asesor doctrinal que desde 1995 es el cura de San Isidro, Daniel Díaz. ¿Quién es Daniel Díaz? Un contador público nacional que se hizo cargo de la asesoría espiritual de ACDE cuando Macri asumió la presidencia. Digo, para que nos ubiquemos de qué es eso, ¿no? Cura y contador. Cura y contador. O contador y cura. Sí. Bueno, cronológicamente contador y claro. Cura. Debe haber un contador que se hizo cura. Ahora, ACDE permanentemente postula dejar de lado la confrontación y construir el consenso. Ahora, su historia desde el día 1 hasta hoy ha sido de combate. Su fundador fue Enrique Shaw, a quien ahora Bergoglio, el Papa, se propone hacer santo. Ya le ha hecho el primer paso en la cadena de beatificación. En la cadena de beatificación. Bueno, ¿quién fue Enrique Shaw? Fue nieto de un ingeniero belga, Ernesto Tornquist, que era el propietario de la empresa de transporte Villalonga. La empresa de transporte de la familia de Enrique Shaw es la que condujo las provisiones para los soldados expedicionarios de Roca que exterminaron a los aborígenes para apoderarse de sus tierras, y de vuelta llevó a los indígenas capturados como mano de obra esclava a Tucumán, y completó el círculo construyendo el ferrocarril de Tucumán a Rosario y financió la construcción del puerto de Rosario. ¿Para qué? Para exportar el azúcar producido con ese trabajo forzado. Digo, este es el origen de ACDE. Ahora, hace un siglo fue elevado al trono papal Pío XI en 1922. Ahí la Iglesia Católica agrupó a sus laicos en organizaciones representativas de distintas actividades en lo que se llamó la Acción Católica, para desarrollar la política que la modernidad no permitía ya ejercer a los obispos. Y ahí hay una anotación en los cuadernos de Antonio Gramsci que dice que la Iglesia ya no podía fijar el terreno y los medios de lucha, y debía aceptar el terreno y las armas tomadas en préstamo del arsenal de sus adversarios, y aclaraba la organización política de masas. Bueno, 30 años después, en 1952, 68 hombres de la Acción Católica, y cuando digo hombres no estoy usando un genérico, es literal, ninguna mujer, crearon la Asociación Católica de Empresarios, que fue el primer nombre de ACDE, y la adhirieron a la Unión Internacional de Asociaciones Patronales Católicas que había creado el Vaticano. Al mismo tiempo, el Vaticano impulsó la creación de un partido democristiano en la Argentina. Perón reaccionó con furia y el conflicto escaló hasta hacer eclosión a fines de 1954. Por eso yo insisto desde hace mucho tiempo que el golpe del 55 fue un golpe eclesiástico y empresarial antes que militar.
militares tenían muy pocos y la mayoría retirados. Ahora, entre esos 68 hombres fundadores de la AGDE abundan los grandes terratenientes, los Pereira Iraola, Jorge Pereda, Saturnino Llorente, propietarios de ingenios azucareros del norte como Alfredo Miguel Nugués, poderosos industriales textiles como Alois y Jorge Sterling, que fundaron un pueblo en torno a su algodonera Flandria, comerciantes como Luis y Francisco Muro de Nadal, de la sastrería Muro, que hoy no existe pero que era muy famosa hasta la década del 70, y Luis Muro de Nadal dejó por un tiempo la sastrería. ¿Para qué? Para sumarse al alzamiento franquista en la Guerra Civil Española. Después volvió. Banqueros: Enrique Yo Tornquist, Hernando Campos Menéndez, Fernando Tornquist. Agentes de bolsa como Enrique Algorta, joyeros como Manuel Casani, financistas como Ernesto Díez Miralles, petroleros como Carlos y Gregorio Pérez Companc y Juan Busto Fernández, petroquímicos como Carlos Enrique Dittl, constructores de viviendas suntuosas en las avenidas Alvear, del Libertador y Figueroa Alcorta como Juan Carlos Corral Ballesteros, cabañeros como Raúl Lanuse, y profesionales que les prestan servicios a todos los anteriores como Mario Luparia, vicepresidente de Acción Católica durante la última dictadura. Esto, yo me tomé el trabajo, digamos, de buscar la documentación oficial de AGDE y ver la lista de fundadores y luego investigar quién era cada uno. De ahí salen todos estos datos. Ellos no te lo van a contar. Tenés que reconstruirlo. Porque cuando te hablan del consenso y en contra de la confrontación, venga, en contra de la confrontación, son los maestros de la confrontación. Y varios de ellos ocuparon cargos en las dictaduras que sucedieron al derrocamiento de Perón en el 55. Por ejemplo, ¿ustedes saben quién era el presidente de AGDE en 1976? Un tal José Alfredo Martínez de Oz, que de ahí pasó directamente al Ministerio de Economía de la dictadura. Otro socio de AGDE, Federico Videla Escalada, fue nombrado por el dictador Videla para integrar la Corte Suprema de Justicia. Y en tiempos más cercanos, porque si no esto parecería que es historia vieja, digamos, ahora cambió, ahora son piadosos. Apoyaron el alzamiento de las patronales agropecuarias contra las retenciones móviles en el 2008. Ese año su presidente era el consultor Adolfo Ablático, exdirectivo del grupo Bugliaroni, que promovió una autocrítica empresarial. ¿De qué se autocriticó? De no haber acompañado lo suficiente a la mesa de enlace contra el gobierno. También advirtió contra el efecto inflacionario de los aumentos salariales. ¿Cómo le va a caer bien Batakis? Que dice, tiene la osadía de decir en castellano, la griega, que los aumentos de sueldo no son inflacionarios. Objetó la denuncia de Cristina por papel prensa. Por supuesto, Ablático integraba el Consejo de Vigilancia de Papel Prensa, era el vicepresidente. Y apoyó a Techín en una denuncia contra los camioneros de Moyano. Bueno, después de Ablático vino como presidente Pablo Taussig. Pablo Taussig trabajaba en la consultora estadounidense Spencer Stuart. Y las principales definiciones durante su presidencia de AGDE fueron apoyar la resistencia del Grupo Clarín al audiovisual, denunciar avances del Poder Ejecutivo sobre la justicia. Después de Taussig vino Juan Pablo Simón Padrós, también de la consultora norteamericana Spencer Stuart, y su bandera fue oponerse a cualquier restricción del derecho patronal a despedir trabajadores. Y bueno, y el año pasado, ya digamos para acercarnos mucho, cuestionaron la reforma a la ley del Ministerio Público y la presión impositiva.
El año pasado hubo 30 oradores. Eran todos empresarios, sacerdotes, militantes o funcionarios de Juntos por el Cambio, salvo uno. ¿Uno? Uno solo. Se llama Emilio Pérsico. ¿Y de qué habló? ¿Qué dijo Emilio Pérsico? Es increíble lo que dijo. Dijo que los planes sociales focalizados en las mujeres, como la asignación universal que creó Cristina, eran la causa de la delincuencia. Ah, mira vos. De la delincuencia masculina. De la delincuencia masculina. ¿Podemos escuchar ese fragmento? En general, siempre la que tiene las tarjetas de ayuda social en el barrio es la mujer. Eso hizo que la mayoría de las familias sean matriarcales, es decir, la que conduce es la mujer, y el chabón piró, y la única manera que tiene para volver a su casa, ¿no?, a ver a su mujer, es agarrar 5 giles y llevarse 5 celulares a 5.000 pesos cada celular, o vender droga y caer en las enfermedades sociales. Eso ha destruido el tejido social y hace que después estos compañeros tengan, como dicen los empresarios, una Dios mío, la impunidad es impresionante, sí. Es impresionante. Del otro lado del paradigma, Cristina en Calafate dijo que el 60% de las mujeres que habían recibido el plan Ellas Hacen habían logrado salir de situaciones de violencia de género. Sí, que hubo muchas separaciones, que no podían hacerlo antes porque no tenían un Exacto, norma. Justo en el otro lado del paradigma. Ahora, esta declaración provocó tal quilombo internamente en el movimiento de los eviteros que Papá Noel hizo un mea culpa y dijo que él luchaba contra su machismo, pero en vano. Bueno, pobre. Yo no habría que preguntarle. Yo no quiero tener diálogo con él, pero los que tienen diálogo con él podrían preguntarle si la postulación de su esposa Patricia Cubría como candidata a intendenta de La Matanza es expresión de su machismo o de su lucha contra el machismo. Sería interesante saberlo, ¿no? Bueno, vamos al presente de la ACD. Su actual presidente es Gonzalo Tanoira. ¿Quién es Gonzalo Tanoira? Bueno, es hijo del polista homónimo famoso y de María Luisa Migens Bemberg. Volvieron los Bemberg. Según el ranking de la revista Forbes de 2018, la fortuna de la familia Migens Bemberg ascendía en 2018 a 820 millones de dólares. Ahora, Tanoira es tataranieto de Otto Bemberg, quien junto con los Pereiraola fue el arquetipo del empresario enfrentado con el peronismo. Y la secretaria de ACDE es Silvia Bulla, ahora sí hay una mujer, de la petroquímica estadounidense DuPont. Bueno, durante los años del menemismo, Tanoira trabajó en la emisión de acciones para compañías latinoamericanas del banco Bear Stearns en Nueva York. Y las principales empresas de las que forma parte Tanoira son justamente las citrícolas San Miguel, que ya mencionamos, Limones, la Central Puerto, que es la principal generadora privada de energía eléctrica del país. Vos viste que una de las pulseadas más fuertes que hay en este momento por el tema de las tarifas eléctricas. La bodega Peñaflor, el banco Quilvest, que actúa en Estados Unidos y Europa, y la minera inglesa Patagonia Gold. Estos son los intereses que están en juego, ¿no? Ahora, me parece interesante el ida y vuelta entre estas cuestiones que son estructurales, que son de fondo, y las anécdotas del momento, ¿no? Mucho se habló en todos estos días del posible ingreso de Sergio Tomás Massa al gabinete, que no se produjo. Ahora, por lo que yo sé, no está descartado que se produzca. Puede ser que se produzca, pero sin el control del equipo económico que Massa pretendía
y además procurando evitar una lesión irreparable al actual jefe de gabinete, Juan Luis Mansur. Y antes que los cargos que cada uno ocupe, lo que importa es la ampliación de la mesa en la que se discutan y acuerden las políticas de la coalición. Bueno, por lo que sé que se ha hablado, a esa mesa deberían sentarse Cristina, Alberto, Massa, Mansur, Huado, Scioli y Batakis. Esto quiere decir que depende del variable humor presidencial y de su idea de la autoridad. Hasta ahora él se ha resistido, ya con esa frase que ha reiterado varias veces, que la presidencia es unipersonal y no colegiada. La presidencia sí, pero la coalición política no, y la presidencia unipersonal sin soporte político se va a los caños, y es lo que hemos estado viendo en todo este tiempo, ¿no? El Poder Ejecutivo se queja mucho de la presión de Cristina, primero contra Mr. Magoo, pero bueno, ahí Mr. Magoo zanjó la discusión de una manera terrible para Alberto, ¿no? Pero también contra Mercedes Marcó del Pont y contra Miguel Pese, pero contra Pese en una medida mucho menor. Es decir, hay kirchneristas que dicen, bueno, a Pese le faltó conducción, pero son conscientes de los constantes tironeos de Pese con Mr. Magoo. Y la verdad es que nadie dentro del gobierno fue más crítico de Mr. Magoo que Pese, que reclamaba mayor dureza en defensa de las reservas. En cambio, Magoo propiciaba un mayor relajamiento con el discurso, lo que decía siempre, tranquilizar la economía. La semana pasada apareció en un programa de cable, apareció Amado Vudú, otro ex ministro de Economía, que dijo una cosa de una precisión fantástica. Dijo que la frase de Mr. Magoo de tranquilizar la economía en realidad quiere decir tranquilizar a los ricos. Sigue el tema mencionábamos de Orís de Roa, de Gonzalo Tanoira, de la Central Puerto. Sigue pendiente el tema de los aumentos de tarifas de gas y electricidad que Magoo pactó con Georgieva y que fue resistido por el área de energía. Y hay que decir que los funcionarios de la energía fueron confirmados por Batakis. Es decir, la salida de Magoo aparentemente se desencadena porque él le planteó un ultimátum a Alberto, y es sacar a todos los funcionarios del área de energía y poner otros que le respondan a él. Y Alberto no le dice que no le dice que sí, y entonces ahí Magoo se corta la cabeza y aprieta el send de una renuncia que claramente estaba escrita de antes, porque 7 carillas no se escriben en un rato, ¿no? Ahora, el tema de las tarifas sigue pendiente. Quien hizo el cuestionamiento más fuerte hasta ahora fue Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, que integra la Corriente Federal de Trabajadores, que es la corriente donde están Sergio Palazzo, el gringo Micucci, Omar Plaini. Él dijo, es una locura equiparar a quienes viven en un barrio cerrado o poseen aviones o barcos con las familias que tienen ingresos de 330.000 pesos mensuales, y ambos pagarían la tarifa plena en el plan de segmentación que hizo Magoo. Pero aún así no se sabe a cuánto ascendería esa tarifa ni cuál sería el ahorro fiscal a producir. Bueno, no vamos a entrar en detalle porque es muy denso, muy largo, con muchas vueltas.
Ahora, el objetivo es que los usuarios de todo el país se inscriban en una página web. Esto es de un cumplimiento improbable. Y si no se inscribe, ¿qué? ¿Le vas a sacar el subsidio? Por eso, digo, es una locura. Un quilombo, ¿viste? Con medidas cautelares, con resistencia física que vengan a cortarte. Además, hay otro tema, digamos, los servicios están a nombre de usuarios individuales. No dice familia Figueras, dice Marcelo Figueras. Y el planteo del decreto que firmó Alberto, redactado por Mr. Magoo, plantea que el subsidio se mide según los ingresos o el patrimonio de todos los miembros del hogar. Además, digo, con una inflación como la que estamos viviendo, aparentemente este mes de junio que acaba de finalizar volvió a subir. No bajó, sino volvió a subir. Entonces, con estos subas y bajas de la inflación, nunca sabes si vas a tener subsidio o no vas a tener subsidio, porque si te pasaste de tal cantidad te lo quitan, si no te pasaste te lo dejan. Es realmente un sistema muy... Bueno, frente a esta complejidad, yo creo que no debería descartarse que hubiera un aumento general de suma fija y con asignación específica. Es decir, que solo se pudiera aplicar a determinada cosa, que está por verse a cuál. Sí, además hay una complejidad también, que es que muchísimas personas con recursos justamente más bajos alquilan sus inmuebles y nunca se hace un traspaso de servicio. Entonces, por eso estarías pagando en función de los haberes del propietario de tu departamento, claro, que por supuesto cobra bien, por eso tiene un departamento que puede no utilizar. Y el subsidio te lo sacan. Y vos, ¿se entiende lo que digo? No sé si alguien está pensando en esto, que es chiquito, pero no es tan chiquito. Se entiende perfectamente, y de hecho el tema de la segmentación del subsidio se planteó hace 11 años. Se planteó después de la reelección de Cristina. En esa época no se llamaba segmentación, se llamaba sintonía fina. Sí. Y hasta ahora no pudieron aplicarlo, por distintas razones. Digamos, tienen una complejidad política, pero también técnica enorme. Después, otra cosa que está discutiendo es el proyecto de salario universal, que, digamos, fue presentado por un mini bloque marginal con más entusiasmo que cálculo, y el Poder Ejecutivo lo contradijo, porque objeta la superposición con otras prestaciones como la asignación universal. Bueno, desde el kirchnerismo yo sé que se está estudiando una alternativa distinta, que es la reducción de la semana laboral a 4 días, de lunes a jueves, sin merma salarial. En ese proyecto se está trabajando y tiene posibilidades, en vez de esta cosa tan compleja del salario básico universal. Bueno, Bataki ya cumplió una semana al frente del ministerio y cometió, a mi juicio, un error grave, que es someterse a la mesa examinadora del Grupo Clarín. Y ante esa mesa examinadora se prometió que no va a haber aumento de retenciones. Y yo me pregunto, ¿era necesario atarse de tal modo las manos ante la escalada de precios que golpea al pueblo? Bueno, en eso estamos. Hubo los actos que mencionamos de Cristina en el Calafate y de Alberto en Tucumán. Ahí Cristina recordó lo que había dicho en el Chaco, sobre el tema de los $200 millones que el Banco Central le vendía a Techín, para que Techín le pagara a una empresa propia brasileña la chapa que luego iba a importar para fabricar los caños para el gasoducto Kirchner.
Y ahí explicó, porque realmente la forma en que se difundió el tema fue muy confusa, y entonces ella dijo que en la edición de ese día en el que ella estaba hablando, el viernes 8, ella dijo, no Granma, no Pravda, sino Clarín, informó que Techín acababa de comprar por $460 millones una fábrica de tubos en Luisiana, Estados Unidos. Es decir, eso es el Estado bobo. Es decir, vos le das a cambio oficial $200 millones y ellos los usan para comprar una fábrica de tubos en Estados Unidos. Sí, en donde sí generan trabajo, eso es lo que está diciendo también Cristina. Claro. Bueno, ahí la frase más reproducida de la exposición de Cristina fue lo que dijo de la renuncia de Magú como un inmenso acto de irresponsabilidad política y de desestabilización institucional y de ingratitud hacia el presidente. Y ahí dijo, yo tengo diferencias con él, con Alberto, pero lo bancó a Magú como a nadie, enfrentándose con parte de su propia coalición, es decir, con ella. Alberto no se merecía enterarse por Twitter de la renuncia de Mr. Magú. Ahora, a diferencia de otras presentaciones recientes, las críticas de Cristina se centraron esta vez en la oposición, en el establishment, en los medios, y dice que cuando mantuvimos diferencias dentro de la coalición por las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario, hablaron de la racionalidad del ministro, cuando en realidad lo que buscaban era enfrentarnos entre nosotros. Sí, a mí de las cosas también conceptuales que dijo Cristina, que para mí siempre maneja conceptos fundamentales, fue importante esto de salir de los dogmas, ¿no? Me pareció como algo que no lo vi en muchos titulares ni nada, pero creo que fue algo trascendente. Sí. Y salir del personalismo, salir de las personas y discutir ideas. Sí, bueno, Alberto en Tucumán, a mí me gustó el mensaje de Alberto. Fue un discurso que me parece de alto nivel y en tono sereno. Lo leyó, estaba escrito, eso me parece bien. Yo creo que el presidente prefiero cuando lee y no cuando improvisa, la verdad. En el caso de Cristina, yo también preferiría que leyera, pero de todos modos la diferencia entre la improvisación de Cristina y la de cualquier otro es enorme. Lo que pasa es que también hay diferencia entre la improvisación de Cristina y lo que Cristina podría decir si lo escribiera primero. Y me remito a lo que fue el discurso de asunción de Néstor Kirchner que escribió ella en el 2003, que es una pieza importantísima. Bueno, Alberto también ponderó la unidad y la construcción de acuerdos por encima de las diferencias, y se refirió a las diferencias que había en 1816 y a las que existen hoy. Y dijo que esa unidad depende de la voluntad de los involucrados y es una obra colectiva que requiere la participación del pueblo. Y hay una metáfora, recordó que la propietaria de la casa histórica tuvo que voltear un par de muros porque no cabían todos en la casa. Y lo propuso como una actitud para el presente, digamos, derribar muros y construir puentes. Ahora, puso un énfasis nuevo para denunciar la embestida de los grupos concentrados poderosos que quieren quedarse con toda la renta y provocar una devaluación. Dice, se aprovecharon de la pandemia y ahora quieren aprovecharse de la guerra. Dijo que son los agoreros que dividen y siembran el desánimo en procura de sus mezquinos intereses. Con un pueblo dividido, unos pocos sinvergüenzas ganan, mientras el resto se suma en la miseria y la marginalidad. Estas son citas no textuales, pero casi, son de las notas que tomé mientras él hablaba. Buscan vernos divididos y generan enfrentamientos, porque con nuestras miserias construyen imperios, con nuestras tristezas amasan fortunas en paraísos fiscales.
Cuando un gobierno popular se propone distribuir el ingreso, se desatan todas las fuerzas para hacernos pelear entre nosotros. Pero no lo van a lograr, porque a lo largo de la historia fuimos patriotas frente a los realistas, radicales contra los conservadores, peronistas contra los fusiladores y pueblo frente a la oligarquía. El cohete a la luna radio. Un desplazamiento estelar con Horacio Berbitsky, Manuela Iriani y Marcelo Figueras. Domingos de 9 a 11 por la 530.